Bueno, gracias, buenas mis hermanos, mis amigos. Hoy estamos comentando un poco sobre el sermón que hablamos o que trajimos ayer a la iglesia, porque cada domingo la iglesia trae un mensaje en la que tuvimos reconociendo y saludando ayer a a los padres por su día. Y precisamente hablando de los padres, nos enfocamos en un tema que era muy importante y es cómo ser un modelo por excelencia. Y obviamente que el modelo por excelencia es Jesús. Para esta predicación nos basamos en el libro de Filipenses, en los capítulo 4, capítulo 2, los versos 5 al 8. Y en esos versos el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia de Filipo para que sean imitadores de Cristo, pero que su vida, la vida de ellos, sea una vida que se parezca a la vida de Jesús. Y leyendo este pasaje, lo voy a hacer aquí ahora con ustedes para que tengan un contexto de por dónde estamos hablando. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que también se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ciertamente, nosotros como seres humanos vivimos buscando una persona, un modelo a quien imitar. Toda la vida hemos procurado esto, y justamente ahora que estamos celebrando o reconociendo a los padres, o que los reconocimos el domingo pasado, reconocimos su entrega, su dedicación, pero sobre todo ese modelo que esos hombres representan para sus hijos, y cómo los hijos visualizan al padre como modelo. Ahora nosotros, como siervos y siervas de Dios, tenemos un modelo por excelencia, y ese modelo es Jesucristo. Entonces, de esa misma manera que los hijos ven a los padres, así también nosotros debemos ver a Jesucristo como nuestro modelo, para que en todo le imitemos a Él, en todo cuanto pensemos, hablemos, hagamos, actuemos. Debemos siempre considerar que lo que estamos haciendo, o que lo que debemos hacer, debe ser conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Realmente, sobre la historia de la humanidad hemos encontrado en todo lugar y en todo tiempo personas que se han convertido en íconos de su generación, de su pueblo, de su comunidad, y que los hombres y mujeres de esa región, de esa comunidad o de esa época han tratado de imitar. Algunos ejemplos: por ejemplo, hablamos de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un hombre, un político, fue un filántropo sudafricano, pero también fue un abogado que luchó por varias cosas, pero sobre todo luchó por el derecho de los negros, y esta separación que había entre negros y blancos. Él trató de traer a la mente y al corazón de su pueblo la unificación de esas razas, y luchó por el apartheid, de tal manera que esa separación no existiera, y por la igualdad. Y llegó a ser el primer presidente negro de su época, que gobernó entre 1994 y 1999. Y fue un hombre que fue distinguido en muchas partes del mundo, y la gente lo reconocía como un hombre de importancia. Si nos venimos un poco más cerca, nos encontramos con Ernesto Guevara, el Che, como le decían, que era de origen argentino. El Che Guevara era un guerrillero, era un político, era un escritor, pero también era un revolucionario, y él se nacionalizó cubano, y fue de los ideólogos y de los comandantes de la revolución cubana. Este hombre pues es un modelo hoy en el mundo, y mucha gente quiere parecerse a él y lo miran como uno de esos ejemplos a seguir. El propio Fidel Castro, que estuvo junto con el Che Guevara, que también fue
un político, que fue también un abogado, que fue un revolucionario marxista cubano, que junto con el Che fueron los ideólogos y otros más, los ideólogos de la revolución, y que Fidel Castro gobernó a Cuba desde pasada la revolución hasta casi su muerte, aunque él dejó el poder en el año 2008 y murió en el 2016, pero siguió influyendo como presidente del Partido Comunista hasta que su mente le permitió serlo. Aquí mismo en República Dominicana podemos hablar de Juan Pablo Duarte, que junto con Matías Ramón Mella y con Francisco de Rosero Sánchez fueron unos modelos para la República Dominicana. En el caso de Juan Pablo Duarte ha sido un ejemplo imitable y la gente lo ha reconocido hoy como el padre principal, el padre de la patria. Ahora bien, ante todos estos modelos que hemos mencionado, hemos dicho que son modelos perecederos, que lucharon por causa perecedera. Todos tuvieron una meta, una causa común, se entregaron, lucharon, persistieron y lograron sus objetivos. Pero nosotros tenemos que fijarnos entonces en este hombre que, tomando, como dice el pasaje que acabamos de leer, que tomando forma de hombre, habiendo tenido toda la majestad de la deidad de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, se despojó de toda esa majestad, de toda esa gloria que él tenía, para vestirse de un ropaje de carne y de sangre, descender a este mundo, hacerse forma de hombre, y siendo en forma de hombre, se convirtió en un siervo. Y esa palabra siervo es importante que nosotros la asumamos, porque hay un delirium de grandeza en nosotros, hay un delirium de ser reconocido, de ser grande, de que nos reconozcan, de que nos hagan pleitesía y de que todos se arrollen ante nosotros. Entonces Jesús fue todo lo contrario, despojándose de su gloria, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Para poder entregarse por nosotros. Entonces, en este pasaje que leímos y que vimos ahora, Jesús hizo 4 cosas que yo creo que es importante que nosotros mencionemos, que son dignas de ser imitadas por nosotros. Primero, se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, de su honra, de su majestuosidad, se despojó de su cetro de autoridad, de su corona, de su túnica, y tomó forma de hombre y se hizo siervo. Y luego también se humilló a sí mismo. Entonces son 4 cosas. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo en forma de hombre y se humilló a sí mismo. Y esa humillación a sí mismo, él trató de llevar eso al ánimo de sus discípulos todo el tiempo. ¿Y por qué lo hizo? Para que los discípulos entendieran la importancia y la necesidad de ser humilde y de ser servidor de los demás. Y si nosotros no somos capaces de imitar estas características de Jesús, probablemente no podremos ser beneficiarios de la muerte de Jesús, porque la muerte de Jesús trajo a nosotros una bendición, que era la restauración de nuestra relación con el Padre que habíamos perdido en el huerto del Edén. De modo que de esa manera yo creo que si nosotros pues somos capaces de visualizar lo que Cristo hizo, lo que Cristo mostró, lo que Cristo nos modeló. De hecho, ya para terminar, porque sé que el tiempo es breve en este espacio, lo que Cristo hizo con sus discípulos en el último momento fue modelarle a ellos cuando estaba en la última cena, que él tomó una toalla, se la ciñó de su cintura, tomó un lebrillo, le llenó de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En este momento, Pedro no quería que Jesús se le lavara los pies. Ok, esto era importante, porque Pedro sabía lo que significaba ser un siervo, ser un esclavo, y él no visualizaba que su maestro podía ser un esclavo. Entonces, como él está lavándole los pies, esa era una labor solamente potestativa de los esclavos. Sin embargo, Jesús les reprende y le dice: si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Eso significa que si nosotros no somos capaces de ser siervos, porque somos coherederos de Cristo en el reino de los cielos, si no somos capaces de ser como Él, no podremos heredar el reino de Dios. Lo que estamos hoy llamando la atención, y eso tratamos de hacer el domingo pasado en la iglesia, era
lograr que nosotros nos convirtiéramos en servidores de Cristo, en servidores de nuestros hermanos, en servidores de la humanidad, para que en ellos pudiésemos lograr esa afinidad, ese reproducir ese modelo que es Jesús en nuestras vidas. Que Dios le bendiga y espero que esta reflexión le haya servido para que sus vidas se tornen mucho más parecidas a la vida de Cristo, para que Cristo sea nuestro modelo en nuestra vida, en todo. Muchas gracias. Dios le bendiga.